Hola a todos y todas. En el contexto de nuestro curso de seminario de farmacología en el programa de química farmacéutica en la Universidad de Antioquia, junto con mis compañeras vamos a hablar un poquito sobre los fármacos llamados pequeña molécula que son usados en el tratamiento de cáncer de pulmón. Estos pueden ser, como lo vamos a ver a lo largo de este video, el erlotinib, gefitinib y afatinib. Primero vamos a hablar del mecanismo de acción de esta clase de fármacos. Debemos reconocerlos como inhibidores de la tirosina quinasa del EGFR, que vendría siendo el receptor del factor de crecimiento epidérmico. En células cancerosas, este receptor está sobreexpresado o está mutado. ¿Y qué es lo que va a hacer en estas células cancerosas? Debemos recordar que este receptor es una proteína transmembrana con actividad tirosina quinasa. Entonces, cuando un ligando se une en el dominio extracelular del receptor, el cual puede ser el factor de crecimiento epidérmico, lo que va a suceder primeramente es que se va a dimerizar este receptor. Con esto sucede luego la autofosforilación de los residuos de tirosina ya en el dominio intracelular, y esto lo que va a hacer es activar múltiples vías de señalización, como la vía de la RAS, de la PI3K o la vía de la STAT, que lo que van a hacer a la célula cancerosa o en la célula cancerosa es promover la proliferación celular, inhibir la apoptosis, generar angiogénesis de estas células y por ende luego una metástasis de estas células cancerosas. Entonces, estos fármacos, ¿qué es lo que van a hacer? Debemos recalcar la diferencia en el mecanismo de acción de estos tres, que sería nomás el tipo de inhibición que generan en el receptor. Por la parte del erlotinib y el gefitinib van a ser inhibidores reversibles, pero el afatinib es un inhibidor irreversible. Entonces, cuando se unen estos fármacos en el dominio extracelular del receptor, se van a unir competitivamente al sitio de unión del ATP en el dominio tirosina quinasa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a suceder la autofosforilación del receptor y por ende no van a suceder ninguna de las vías de señalización que les había nombrado anteriormente. Que entonces lo que va a suceder en las células cancerosas es que ya no vamos a inhibir la apoptosis, ni la proliferación ni la migración celular de estas células cancerosas. Entonces, a partir de este mecanismo es que se va disminuyendo estas células cancerosas. En cuanto a las indicaciones, tenemos que el erlotinib es el tratamiento de primera línea y el tratamiento de mantenimiento del carcinoma pulmonar no microcítico, localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras del receptor del factor de crecimiento epidermídico. Además, está indicado que se dé en combinación con gemcitabina como tratamiento de primera línea del carcinoma pancreático localmente avanzado, irresecable o metastásico. Tenemos también el gefitinib, el cual es el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, localmente avanzado o metastásico, que también se conoce con el nombre de cáncer de pulmón de células no pequeñas, siempre y cuando exista identificación de mutaciones activadoras del dominio de tirosina quinasa del receptor del factor de crecimiento epidermídico. Por último, tenemos el afatinib, el cual está indicado que se administre en cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado o metastásico, con mutaciones del receptor de factor de crecimiento epidermídico. También está indicado para cáncer de pulmón de células no pequeñas, localmente avanzado o metastásico de histología escamosa, con progresión al recibir quimioterapia basada en platino. Dentro de las reacciones adversas de estos tres medicamentos que les estamos hablando a lo largo de la exposición, se pueden encontrar diversas similitudes. Para iniciar tenemos el erlotinib. En este podemos presenciar erupción cutánea tipo acné, diarrea, fatiga, pérdida de apetito, paroniquia y dermatitis seborreica. Con el gefitinib tenemos erupción cutánea tipo acné, diarrea, vómito y pérdida de apetito. Con el afatinib tenemos erupción cutánea tipo acné, diarrea, vómito, estomatitis, pérdida de apetito y paroniquia. Como premedicaciones asociadas al tratamiento con estos fármacos, para los pacientes se les puede recomendar, primeramente debemos tener en cuenta los efectos adversos a nivel cutáneo que pueden sufrir. Para eso entonces les puede servir cremas tópicas con corticosteroides o antibióticos para controlar el acné que puede llegar a causar el uso de estos fármacos.
También el uso de antihistamínicos orales o tópicos para aliviar la picazón que puede causar y en general una limpieza suave de la piel con uso de productos dermatológicos no comedogénicos. Respecto a la diarrea, también reportada como efecto adverso, se puede tratar entonces con loperamida o con subsalicilato de bismuto. En general, recomendarle al paciente mantener una dieta blanda y baja en fibra y también mantener una buena hidratación. Ahora para la parte de las interacciones damos inicio con el erlotinib. Para esto hay varios tipos de interacción y la primera es con inductores enzimáticos que estarían la rifampicina, carbamazepina, fenitoína, entre otros, que tienen como consecuencia clínica que van a disminuir los niveles de concentración plasmática del erlotinib, haciendo que haya una menor eficacia del tratamiento contra el cáncer. Por otro lado, tenemos los inhibidores enzimáticos, que ahí está el ketoconazol, claritromicina e incluso el jugo de toronja. Para estos, lo que hacen es que aumentan la concentración plasmática de erlotinib, generando un aumento de la probabilidad de que se presenten los efectos adversos. También con antiácidos y BPS, que estaría el omeprazol, pantoprazol. Esto lo que hacen es que elevan el pH gástrico y generan como una reducción en ese proceso de absorción, haciendo que haya una menor eficacia también del tratamiento. Y finalmente tenemos la interacción con el acetaminofén. Lo que ocurre acá es que a altas concentraciones del erlotinib y a bajas concentraciones del paracetamol, lo que se genera es un riesgo de toxicidad hepática. Ahora por la parte del medicamento gefitinib, este también genera cuatro tipos de interacciones. La primera es con inductores enzimáticos, siendo rifampicina, fenobarbital y hierba de San Juan. Esto lo que ocasionan es una disminución de los niveles de gefitinib, reduciendo su efectividad. Por la parte de inhibidores enzimáticos tenemos el ketoconazol, itraconazol y el jugo de toronja. Esto lo que generan es un aumento de los niveles plasmáticos, aumentando el riesgo de presentar alguno de los efectos adversos, tales como RAS, diarrea y hepatotoxicidad. También tenemos lo que son los antiácidos y BPS, que es omeprazol y ranitidina. Eso lo que generan es una reducción de la absorción y por ende de la biodisponibilidad, por lo que cuando se hace como uso concomitante de estos dos medicamentos, se recomienda poder espaciar como la administración de uno con el otro. También tenemos los anticoagulantes, que sería warfarina, y este lo que ocasiona es un aumento del riesgo de sangrado. Entonces se requiere de un monitoreo pues, de un médico cuando se presenta el uso concomitante de estos dos medicamentos. Ahora con el medicamento afatinib, en esto tenemos tres tipos de interacciones que serían inductores de PGP, inhibidores de PGP y antiácidos IBPS. En esto primero tenemos los inductores, que sería rifampicina, carbamazepina y hierba de San Juan, que generan disminución de la concentración plasmática de afatinib y por ende ocasiona una menor eficacia del tratamiento. También tenemos los inhibidores, que sería ritonavir, verapamilo, entre otros, que lo que hacen es un aumento de los niveles plasmáticos de este medicamento y por ende también genera un mayor riesgo de que se puedan presentar algunos efectos adversos, tales como diarrea severa o toxicidad cutánea. Y por la parte de la interacción con antiácidos como el omeprazol, se evidenció que no hay como una afectación significativa en la absorción que se tiene, entonces se puede tomar con seguridad. Para hablar de las precauciones de administración de cada uno de estos fármacos, vamos a empezar con el erlotinib, el cual se debe administrar con el estómago vacío al menos una hora antes o una hora después de las comidas. También se debe evitar el uso concomitante con inhibidores de la bomba de protones debido a que estos aumentan el pH gástrico. Adicionalmente, se ha documentado que separar estas dosis puede que no ayude a eliminar dicha interacción. También para el tratamiento con un bloqueante H2, como lo es por ejemplo la ranitidina, se debe administrar primero la ranitidina y el erlotinib se debe administrar 10 horas después del tratamiento con el bloqueante H2 y al menos 2 horas antes de la siguiente dosis del bloqueante H2. Y de ser necesario un antiácido, se debe separar varias horas el momento de la administración del erlotinib de la administración del antiácido. En cuanto al gefitinib,
tenemos que este se puede administrar con o sin alimentos. Esto no genera ningún inconveniente. Adicionalmente, si la dosis se va a dar en pacientes con dificultad para deglutir, lo que debe de hacerse es sumergir los comprimidos en 4 a 8 onzas de agua y agitar durante unos 15 minutos más o menos. Después de aquí se debe de beber inmediatamente el contenido y se debe enjuagar el recipiente con otras 4 a 8 onzas de agua y beber también inmediatamente después de hacer el enjuague. Por último, si por algún caso el paciente se olvidó de tomar una dosis, no debe tomar la dosis dentro de las 12 horas siguientes a la siguiente dosis. Para la administración del afatinib, este sí es un poquito más riguroso que el anterior en cuanto a las comidas, por lo cual debe administrarse la dosis de afatinib 1 hora antes o 2 horas después de haber comido. Y si por algún motivo al paciente se le olvidó tomar una dosis del medicamento, igual que con el medicamento anterior, no debe tomar la dosis olvidada dentro de las 12 horas siguientes a la siguiente dosis. Vamos a hablar ahora de la farmacocinética de cada uno de estos medicamentos. Vamos a empezar por el erlotinib, el cual presenta un tiempo máximo de 4 horas, una biodisponibilidad del 60% y, como ya se mencionó anteriormente, se debe administrar con el estómago vacío. El erlotinib se metaboliza principalmente por el hígado y tiene metabolismo por la CYP3A4. Adicionalmente presenta un volumen de distribución de 232 litros con una unión a proteínas del 93% y la eliminación es principalmente fecal con un 83% y la renal es muy baja con un 8%. El gefitinib tiene un tiempo máximo entre 3 a 7 horas con una biodisponibilidad del 60%. También presenta metabolismo hepático principalmente, con metabolismo por la enzima CYP3A4. Tiene una unión a proteínas, especialmente a la albúmina sérica y a la alfa-1 glicoproteína ácida del 90% y un volumen de distribución de 1400 litros. La eliminación se hace por metabolitos, tiene 8 metabolitos, incluyendo el O-desmetilgefitinib, y este medicamento, este fármaco, es inhibidor de las CYP2C19 y CYP2D6. El afatinib presenta un tiempo máximo después de la administración oral de 2 a 5 horas y la biodisponibilidad de la administración oral de un comprimido en comparación con la solución oral es del 92%. Adicionalmente, este fármaco tiene un metabolismo insignificante. Sin embargo, el fármaco es inhibidor de la glicoproteína P y de la proteína de resistencia al cáncer de mama. Tiene una unión a proteínas del 95% y, como no tiene metabolismo, se elimina sin cambios, mayormente por vía fecal, siendo esta de un 85% y renal de un 4%, también sin cambios. Bueno, yo les voy a hablar sobre la seguridad en poblaciones especiales. Tenemos las poblaciones especiales, los niños, las embarazadas, adultos mayores, adultos con daño hepático y daño renal. Y tenemos los 3 fármacos, erlotinib, gefitinib, afatinib. Tenemos para iniciar los niños en población pediátrica. En esta población la seguridad y la eficacia no está establecida, por tanto el tratamiento con estos 3 fármacos no se recomienda. En mujeres embarazadas, para el caso de erlotinib, se aconseja que las mujeres eviten quedar en embarazo durante el tratamiento, y si están en embarazo solamente se continúa con el tratamiento en mujeres embarazadas cuando el beneficio potencial para la madre supera el riesgo para el feto. Para el caso de gefitinib y afatinib, no se recomienda el uso, dado que ambos fármacos sí pueden dañar al feto y aumentar el riesgo de pérdida durante el embarazo. En adultos mayores el tratamiento es bien tolerado. Sin embargo, para el caso de erlotinib
se recomienda realizar un monitoreo por mayor riesgo de toxicidad cutáneo y gastrointestinal. Para gefenitinib también se recomienda monitoreo, dado que en adultos mayores con edades avanzadas también pues tienen tienen un riesgo mayor a causar efectos secundarios. En daño hepático sí se recomienda una monitorización para los 3 fármacos antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento, dado que, por ejemplo, en el caso de erlotinib, la tasa de lesiones hepáticas clínicamente significativas e insuficiencias hepáticas aumenta en pacientes con cirrosis e insuficiencia hepática preexistente debido a la carga tumoral hepática. Para el caso de gefenitinib, la hepatotoxicidad también aumenta elevaciones en los niveles séricos de aminotransferasas, entonces por tanto sí se recomienda esa monitorización. Y para el caso de afanatinib se recomienda monitorización cuando en daño hepático muy crónico. Y para el caso de ya poblaciones especial con daño renal, se requiere ese ajuste de dosis ya cuando el daño es muy grave, entonces se recomienda ese ajuste de dosis, y cuando el nivel de creatinina es menor a 20 mililitros por minuto para el caso de estos fármacos. Muchas gracias.